Muy bien. Esto es para una persona. No es el típico mate, pero a mí me gusta así pequeño. Exquisito. Mi nombre es Daniela, Daniela Trapé. Eh, Tengo 55 años y vivo acá en Buenos Aires, Argentina. Y bueno, soy arquitecta y bueno, un placer estar con ustedes. Desde chiquita supe que no iba a tener hijos. Recuerdo una vez que soñé que había tenido un pequeño nenito así chiquitito y eso me dijo, no, no vas a tener hijos. Eh, Así que en los juegos también estaba pensando que nunca tenía un rol de madre ni de padre, sino era alguien que entraba a la escena donde todos jugaban, que eran papá, mamá, etcétera, y yo no era nada. Y ahí me di cuenta que no iba a tener hijos. En ese momento no pensé por qué era. Lo sentía y no me desagradaba. Yo era como una persona que entraba, armaba todo. Bueno, creo que después mi profesión también es eso, ir a un lugar donde todos viven y armar su espacio. Y no me molestaba. O sea, creo que de chiquita supe que iba a ser una profesional que se dedicara a los otros, digamos. Eh, Así que después de grande, sí, me empecé a preguntar por qué no había tenido hijos. Y tampoco mi hermana tuvo hijos, mis primas. Y empecé a preguntar a mi papá cómo había sido su nacimiento, si lo... Empecé como a investigar y a preguntar qué había pasado. Y siento que, no sé si el deseo fue de tener hijos lo que fue de generación en generación. Creo que a veces fueron accidentes. Y bueno, creo que eso influyó también en mi decisión inconsciente, ¿no? Además de ver a mi madre que sufría por nosotros, sin motivo, pero bueno, eso fue, creo que, el modelo que no quise ser. Ahora con 55 años, creo que estoy viviendo una etapa, una nueva etapa, para la cual creo que todos estos años me fui como forjando y en absoluto tengo esa necesidad de un hijo o de ser madre. Ya es como que nunca me lo planteé. Es más, ni siquiera el casarme con alguien, vivir con alguien. O sea, lo de los hijos ya de chica sabía que no. Después, con el tiempo, me fui dando cuenta que tampoco era necesario vivir con alguien. Que uno puede vivir la vida que tiene ganas de vivir. A veces uno se fue como poniendo metas, cumpliendo los deseos de otro. Entonces hoy ni siquiera quiero cumplir ese deseo de tener que vivir con alguien. Entonces empecé a descubrir que vivir sola y estar conmigo es fantástico. En realidad, eh, tengo una amiga que también es sin hijos y ella dice, soy madre universal. Porque uno
yo no tuve necesidad ni siquiera de tener una mascota o algo para atender o... No, es como que ya es natural, no necesito eh, tener a alguien o algo para estar encima o atenderlo. Es como en general uno es de una manera que no se fija si es hijo o no. Me estoy enredando. En Bahía Blanca, cuando éramos chicas, teníamos de vecinos a dos mujeres solteras que estaban al cuidado de su madre. Y enfrente vivían dos hombres solteros que estaban al cuidado también de sus padres. Entonces esos eran los solterones del barrio y eran vistos de una manera diferente, era como, sí, eran como raros. Quizá también viendo eso, cuando tuve 20 años, dije, acá no puedo estar porque soy distinta, entonces me fui. Y bueno, en Buenos Aires es diferente. Hoy hay una amplitud de vidas, cada uno vive como quiere. Y, y en sí yo creo que también el juzgar o es más bien en los círculos que uno se frecuenta. Yo no pretendo ir a un lugar donde todos sean familias porque no pertenezco a eso. Entonces me parece bárbaro, admiro a la gente que puede realizarse y tener hijos y todo a la vez. La verdad me parece fantástico porque conozco gente así, pero no era la vida que yo quería, o quizá también a veces pienso si era un miedo a no poder afrontarse semejante responsabilidad, que es traer un hijo al mundo. Igual hoy no me arrepiento en absoluto y veo que hay maneras que uno puede, o sea, no me arrepiento para nada. Solterona es una palabra antigua ya para llamar a las personas que no tuvieron hijos, o solterones, o que no se casaron, digamos, ¿no? Pero no conozco ninguna palabra específica que se diga ahora. Eh, por ahí uno dice, soy sola. Y lo que estoy viendo de ahora en el futuro, que presto atención, es esa cosa que las personas necesitan, pero es una necesidad de los otros, identificarte como algo, como sola, como acompañada, como casada, como... Porque ahora estoy viendo de mayor el tema de, digo, que no te empiecen a decir abuela, que es muy normal en Argentina llamar a la gente mayor abuela o abuelos. Hay programas de televisión, de la tele, que les dicen los abuelos que tienen... me parece terrible eso, que me empiece a pasar, de que tengan que identificarte con algo que nunca fuiste, ni vas a ser. Entonces eso es algo ahora que estoy prestando atención. Acá en Argentina, quizá el hombre sin hijos, hay como dos tipos. El que parece que tiene algún problema o está el típico que es
arrasa con todo y bueno, yo creo que él no sé si sabe si tiene o no hijos, porque en vez de la mujer, cada día acá se la ve, no se la juzga tanto a la mujer que no tiene hijos. Eh, y creo que a la mujer ya tampoco le importa tanto. No, fue cambiando con los años eso. Y yo creo que hoy vivimos, yo estoy contenta del momento en que vivimos, en mi país por lo menos, porque en el mundo hay muchas formas y culturas que, bueno, a mí me agrada donde vivo y cómo lo vivo, porque soy libre. Hace un tiempo, eh, después de, antes de la pandemia, me quise hacer una constelación familiar. Entonces, la mujer que me lo hizo me dijo, acá veo como un nacimiento o un niño o algo entre vos y tu mamá. Entonces, mi madre siempre, cuidado de no quedar embarazada, cuidado, todo era un problema que no quedemos embarazadas y de hecho nunca quedamos embarazadas porque ni por accidente. Y una vez muerta mi mamá, yo le pregunté a mi papá, digo, nosotros tenemos secretos familiares. Porque la mujer me dice, hay familias que tienen secretos familiares, ¿no? Entonces le dije, papá, nosotros tenemos secretos familiares. Y me dice, sí, ¿cómo no vamos a tener? Y yo me quedé helada porque mi mamá siempre nos había dicho que, bueno, que ella se había casado, que me había tenido a mí, después a mi hermana, y nunca supe nada. Y ahí mi papá me cuenta que antes que yo había tenido un aborto. Y para mí eso fue impactante, porque me dije dos cosas. Pobre mi mamá que nunca pudo decirlo, ¿no? Y la segunda es, qué distinto hubiese sido todo si la verdad hubiese estado entre nosotros. Y no eso de esconder cosas que yo sé en el fondo que la lastimaron, porque la voluntad de hacer el aborto a veces yo creo que viene más del hombre que de la mujer. En ese momento era una decisión quizá tomada por las necesidades de que no se podía mantener una persona, un hijo en ese momento, pero la decisión es más tomada por el hombre en este caso, donde ya por eso digo, culturalmente a veces eso influye mucho en que la persona tenga una independencia de decisión. Por eso siempre aconsejo a todos los jóvenes que estudien, que piensen por sí solos. Eso los va a hacer libres. Mi hermana, mi única hermana y yo, de parte de mi mamá, porque en realidad la que nos criaba era mi mamá y mi papá trabajaba. Una familia donde la madre era el sustento de todo, digamos, emocionalmente, y la educación, todo pasaba por mi mamá. Mi papá trabajaba. Y el tema de educación sexual creo que no hubo. Sí, lo único que hubo fue un no. Cuidado, es peligroso. No, te vas
ahora si quedás embarazada de joven te arruinás la vida. O sea, creo que eso fue lo que también el terror que teníamos con mi hermana de que nos pase eso. Y otra cosa que me fui acordando, nosotras íbamos a la casa de mi abuela paterna, una mujer también que quedó viuda a los 40 años, y nosotras éramos chiquitas. Y mi abuela siempre estaba sentada y nos decía, no se casen, estudien, no se casen, estudien. Y yo creo y estábamos solas con ella mucho tiempo. Y eso nos decía. Y a mí me llama la atención porque mis primas, las hijas de mi tía, de parte de mi padre, tampoco tienen hijos. Y ya tienen 35 y 38 años. Entonces es muy llamativo que ninguna hayamos tenido hijos. Cuando le pregunto a mi papá si él había sido querido, y él me dijo que accidentalmente mi abuela había quedado embarazada y que los hermanos de mi abuela lo fueron a buscar al padre para que se case con ella. Entonces ahí empecé a pensar en esta teoría de que a veces fueron hijos de un deseo diferente a traer vida, ¿no? Entonces, por eso creo que se va como extinguiendo esa cosa de procrear, ¿no? Porque en realidad, pobre mi padre al final fue un accidente. Y bueno, y eso. No se hablaba. Mi mamá lo único que por ahí llevarme al médico, pero no era un tema que se hablase. No. Era no. Cuidado. No. Pero tampoco yo me quedaba con eso, no era de preguntar. También nosotras no éramos muy obedientes. Entonces, no tenía rebeldía así como, ¿por qué? No, dijiste no, es no, punto. No me cuestiono más nada. Entonces, mis vínculos con los chicos era no, así, no. Y bueno, fue todo un como problemático. Recuerdo que una vez mi novio me decía, ay no, porque la prueba de amor se llamaba ya, ¿no? La prueba de amor. Y yo, ay, la prueba de amor, ¿y qué hago? Y me fui a hablar con un cura, porque con mi mamá no iba a hablar la prueba de amor. Entonces, y peor, el cura, cualquier cosa. Me preguntaba qué hacía con mi novio, si él me tocaba o no me tocaba, un desastre. Y eso me tuvo mucho tiempo que no sabía dónde ir, qué hacer. Y aparte esa manera de ser por ahí, de no por ahí preguntarle a mi mamá en ese momento, porque pensé que se iba a enojar o qué sé yo. Y así que bueno, fue toda esa cosa fue como medio traumática. Sí, así fue. Bueno, yo últimamente descubrí una frase que la herencia es un error de cálculo. Entonces, no sé qué va a pasar, pero voy a tratar de que el error sea lo menos posible, y estoy pensando en mujeres que por ahí me acompañan en poder darles a ellas, como es Georgina, que es mi asistente venezolana, y siempre estuve pensando que alguien iba a aparecer.
Y en este momento siento que puede ser ella. Pero voy a tratar de que el cálculo sea lo más... Y después cuando uno muere, las cosas ya no importan, no importan.